Yo creo que es un momento que muchos creyeron que no iban a poder visualizar o escuchar durante sus vidas, ¿no? Obviamente estamos haciendo referencia a los anuncios del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, del presidente cubano, Raúl Castro. De todas maneras, la movida primera obviamente vino por el lado de Estados Unidos, si bien los anuncios fueron simultáneos, porque el bloqueo hacía ya más de 60 años que se producía. Sí, es una jugada magistral del presidente Barack Obama. Habrá que ver ahora cómo continúa esto con el Congreso, porque no podemos olvidar que el levantamiento definitivo de ese embargo tan injusto a la isla de Cuba tiene que venir de la mano del Congreso, y ahí es donde vemos que hay una división de opiniones claramente entre demócratas y republicanos, ¿no? Claro, pero parece ser un hecho de que este bloqueo, que me corrijo, no tiene 60 años, en realidad no, 56 serían sí, tomando la llegada de Fidel Castro al poder. La bajada de Sierra Maestra fue en el año 1959, el bloqueo comenzó en el 61, o sea que estamos hablando de 54 años aproximadamente. El presidente Mujica lo comparaba con la caída del muro de Berlín, y antes de comenzar tú me hacías algunas comparaciones también similares. Sí, me parece que es un hecho trascendental, histórico, como también ha ocurrido tantos otros con otros presidentes norteamericanos. Por ejemplo, el que ocurrió con Nixon cuando se acercó y le tendió la mano a China, o por ejemplo con el presidente norteamericano Jimmy Carter cuando facilitó lo que fue el histórico proceso de paz abierto, lo que se llamaron los acuerdos de Camp David firmados entre Israel y Egipto en 1979, con lo cual yo creo que Obama pasará a la historia como el presidente norteamericano que levantó ese embargo, que tendió la mano y sobre todo el diálogo con el presidente cubano, algo que evidentemente divide a la sociedad norteamericana, pero sobre todo al espectro político en su país, y que también ha generado algunas repercusiones no tan positivas en el seno de la comunidad cubana en Estados Unidos, que es muy numerosa, sobre todo en Miami, con más de 2 millones de cubano-estadounidenses que por estas horas están decidiendo si apoyan esa iniciativa unilateral de Obama o no. Un discurso del presidente de Estados Unidos, además cargado de simbolismo, el lugar donde se realizó, Salón de la Casa Blanca, la importancia que tiene este discurso, y también se podría decir que un cierto tinte progresista en cuanto a las cosas que manifestó Obama allí, ¿no? Bueno, yo creo que ahí volvemos a recuperar un Obama que defiende los derechos humanos, un Obama que tiene un aire de frescura como la tuvo en su primer mandato, un presidente afrodescendiente, el mismo, un presidente que se consustancia con otro tipo de problemáticas y de política exterior, no la habitual de la Casa Blanca, menos rancia, menos encorsetada. Yo creo que es el Obama que toda la comunidad internacional quiere y desea ver. Otra cosa es que dentro de casa quizás arrecien luego las críticas, como seguramente muchas de ellas le empiecen a llegar, también de senadores de origen hispano, ¿no?, que ven en esto un tropiezo, si se quiere, una maniobra que podría ser calificada de injusta, porque entienden que es ceder al tirano, ceder a un gobierno como el cubano, con el cual no están de acuerdo. Pero a mí me parece que es una nueva diplomacia, es lo que otras veces se llama el soft power o la diplomacia de tercera vía, es decir, es no apostar a las armas, no apostar al régimen de línea dura. 54 años, 60 años, no importa, es más de medio siglo, claro, de 5 décadas de haber impuesto un embargo muy injusto que castiga a un pueblo, como se ha dicho en tantas otras ocasiones, lo repite Maduro, lo retomo yo, un pueblo culto como es el cubano. Yo creo que era un trato injusto hacia ciudadanos que han demostrado que están de acuerdo con los ideales de la Revolución Cubana, y que por tanto es el propio pueblo cubano el que tiene el derecho a decidir qué tipo de futuro quiere. Si acaso yo creo que esto son buenas noticias también para otros países que tienen interés de comerciar con Cuba, con la isla, pero también de establecer allí inversiones, como por ejemplo Brasil, que tiene proyectos muy interesantes, y la propia presidenta Dilma Rousseff ya ha dicho que se congratula de este anuncio. España también tiene fuertes España, evidentemente, en el sector turístico, y ahora vamos a ver que son muchas las instituciones y las empresas, sobre todo de construcción, pero también en cuanto al sector hotelero y sobre todo en emprendimientos turísticos de Estados Unidos, que van a querer también poner allí su pata, su pie en la isla de Cuba. Y en el terreno geopolítico pasamos de aquella crisis de los misiles que tuvo al mundo al borde de la guerra nuclear a mediados de la década del 60, con Nikita Khrushchev por el lado de la Unión Soviética, con Kennedy gobernando los Estados Unidos, a esta situación ahora, el final del final de la Guerra Fría y del mundo bipolar. Sí, lo que ocurre es que, a ver, estamos a las puertas de un mundo multipolar en lo económico y en lo financiero, con el surgimiento de nuevas potencias, como puede ser India, como puede ser China. De hecho, China es la locomotora económica mundial. También una Rusia que sigue siendo fuerte, sobre todo a nivel de Asia Central, pero no lo ha sido tanto en el plano político. Ahí vemos que son siempre Rusia y Estados Unidos los que acaban dirimiendo los asuntos de terceros. Por ejemplo,
en Siria o, por ejemplo, la situación ríspida que todavía existe entre la Unión Europea, Rusia y Estados Unidos por lo que ha sido la injerencia rusa en Ucrania, por ejemplo. Yo lo que creo es que hoy queda claro que el peligro y sobre todo la amenaza a nivel internacional no proviene de Cuba, ni del comunismo, ni de las ideas o los resabios de un socialismo más cercano a ese comunismo, puesto que el propio Estados Unidos negocia con países que también violan sistemáticamente derechos humanos. ¿Con qué moral después puede, digamos, criticar a la isla de Cuba cuando tiene relaciones muy sólidas con China, por ejemplo, o cuando también mantiene un vínculo muy férreo con Arabia Saudí, un régimen totalmente dictatorial donde las mujeres no votan, prácticamente no tienen derechos como ciudadanas libres que tendrían que ser, siguen siendo menores para la justicia, con lo cual yo creo que en el plano moral eso ya no se sostenía, pero es que además vemos que hoy el peligro pasa, por ejemplo, por el resurgimiento del terrorismo y sobre todo el terrorismo de base islamista. Vimos ayer ese atentado cruel contra una escuela en Pakistán, más de 142 niños y menores muertos en Pakistán inútilmente, con lo cual yo creo que Obama decidió que quería, digamos, pasar a la historia como un presidente que tiende la mano al régimen cubano, pero sobre todo que tiende también puentes hacia el diálogo, porque, como dijo Castro, hay que aprender a vivir con nuestras diferencias. Claro, estos bloqueos, está demostrado, no sirven para nada y afectan a los pueblos. Cuando estos bloqueos dejan de cumplir ese papel, es en realidad cuando los pueblos, por suerte, reciben los beneficios. Es que yo me animo a decir, Pepe, y no tengo la bola de cristal a mano, y no me gusta hacer este tipo de comentarios, mucho menos ante un micrófono, una cámara, pero yo me animo a decir que a medida que sean más los jóvenes estadounidenses que viajen ahora por turismo, por razones de estudio, por ejemplo, para aprender el castellano en Cuba, a medida que vayan más empresarios, más turistas también a la isla de Cuba, seguramente aquello que Estados Unidos quería conseguir con el embargo lo va a conseguir de una manera totalmente natural, y es que los propios cubanos quieren comerciar más, quieren abrirse también al mundo, conocen cómo se vive en otras partes del mundo, tienen acceso a internet, tienen familiares en el exterior, va a haber mayor cantidad de remesas que pueden ser enviadas cuatrimestralmente a la isla, con lo cual yo creo que eso que se quería hacer, que era asfixiar, si se quiere, al régimen de los Castro, que se mantienen en el poder por voluntad del propio pueblo cubano, seguramente llegue de una manera muy natural, y es que el propio pueblo cubano sea el que decida, bueno, se llegó hasta aquí, hemos tenido esta experiencia, ha sido muy exitosa, pero ahora queremos otro futuro para nuestro pueblo.